Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Así es, y saludo a María Dolores Miño, ella es abogada, eh, directora del Observatorio de Derechos y Justicia. María Dolores, gracias por venir. Pensé que venía, Hola, pero querido Milton. Hola también a mi querida Vero. Muchísimas gracias por la invitación. bueno, hay unas alertas que se han prendido sobre esta intención del Consejo de Participación de hacer un reglamento para la elección de fiscal general, que sería dirigido, interesado y que facilitaría a esos interesados tener a su fiscal. Yo tuve la oportunidad hace un momento de entrevistar a una de las consejeras, a Yadira Saltos, y le expuse los puntos que usted en redes sociales había de alguna manera enumerado lo que se estaría buscando al reformar este reglamento. Primero, ella dijo que esto es un borrador, que sí se había planteado, que no, que ya vamos a ver, que todavía no está en firme. Pero, ¿de qué sospecha? Buen día. Bueno, Milton, yo creo que la emisión de un reglamento, o mejor dicho, ya en términos más generales, el proceso de selección de fiscal en un país como Ecuador, en el momento en el que estamos atravesando, donde la delincuencia organizada y la corrupción están enquistados en los principales órganos de institucionalidad democrática del país, no es un tema menor. Tampoco es un tema menor cuando estos procesos son impulsados por un órgano que progresivamente ha ido perdiendo la confianza ciudadana hasta el punto que ya casi es un tema de rigor, que la mayoría de la población pide de alguna manera que el Consejo de Participación Ciudadana desaparezca. Entonces, el contexto en el que está ocurriendo esto es uno, donde han existido concursos recientes, donde se ha evidenciado que estos reglamentos han sido manipulados para favorecer a algunos candidatos y donde los procedimientos dentro de los concursos han sido llevados con tanta desprolijidad que han generado por lo menos sospechas, por no decir repudio, por parte de la población. Entonces, veamos, por ejemplo, lo que pasó con el concurso del Contralor. Es un concurso que demoró muchísimo, un concurso donde habían dos reglamentos y ni los propios postulantes sabían cuál reglamento mismo se les aplicaba. Finalmente plagado de denuncias, de acciones de protección, etcétera. Y lo mismo con el defensor público. En el concurso del defensor público, que no fue hace mucho, ocurre un poco de lo mismo, pero quizás con el factor diferenciador de que las personas que llegan, en realidad no había ninguna que sea idónea y que sea prueba. Entonces, lo primero es que cualquier concurso que se lleve hoy por hoy en el Consejo de Participación Ciudadana, de acuerdo a cómo se han ido llevando los otros concursos, tiene que despertarnos alarmas en el sentido de tenemos que estar vigilantes. Ahora bien, este reglamento, este primer borrador que se circula, efectivamente es algo que se va a discutir. Y por eso es que tenemos que estar pendientes, porque ya nos ha pasado en los anteriores concursos que por no estar pendientes en estas primeras etapas, luego las consecuencias de esa falta de fiscalización terminan en la designación de gente totalmente indeseable. El día de ayer, el presidente del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, el doctor Fantoni, indicó en una entrevista que le hicieron esta misma pregunta, que en realidad este es uno de muchos borradores que se estarían tratando, es decir, no solo es este, parecería ser que hay varios, y que no se va a decidir todavía. Pero eso yo creo que debería prendernos todavía más las alarmas, porque van a ser 5 borradores que probablemente a la sociedad civil nos toque estar cazando, consiguiendo, analizando, protestando, porque en este país, si es que el ciudadano no sale a los medios de comunicación a protestar, no tenemos ninguna posibilidad de hacer ningún tipo de incidencia. Entonces, hay que estar preocupados porque es un órgano que está deslegitimado, porque este primer borrador ya ha despertado algunas alarmas importantes y porque el Consejo de Participación Ciudadana no ha demostrado ser un órgano del cual podemos confiar para este tipo de procedimientos. Y lo que pasó hace poquitos días, también la selección del titular del presidente de la Judicatura, pues nos da suficientes excusas, diría yo, para sospechar y para estar preocupados de cualquier designación que salga de ahí. Ahora, cosas, digamos, preocupantes, alarmantes, que podrían ser incluso escandalosas, como por ejemplo, quitar la evaluación oral. ¿Por qué? A ver, sobre la evaluación oral, mi querido Milton, yo creo que tenemos que
profundizar un poco. Sí, La idea de un concurso de méritos de oposición es que a las personas se les evalúe por su experiencia, que está reflejado en los méritos, y por su nivel de conocimiento, destrezas de idoneidad, que es la parte de oposición. ¿Ya? Entonces, las pruebas orales, como se han ido desarrollando en varios de los últimos concursos, sí preocupan en el sentido de que la prueba oral, como fue diseñada y como fue impulsada y como fue llevada, permitía mucha discrecionalidad. Hay muchos de estos concursos donde la prueba oral no tenía una rúbrica, donde a los concursantes se les hacía aleatoriamente preguntas a discreción de la comisión de calificación, y eso generaba estas distorsiones graves entre la nota que se sacaba en el examen escrito y la nota que se sacaba en el examen oral. Y muchas veces sí, el examen oral era utilizado para de alguna manera regalarle puntos al candidato que tenía padrino político, pero que por falta de destrezas no había logrado una nota suficientemente buena en el examen escrito. Esto hay que decirlo, el tema de que la prueba oral no es la panacea. Ahora, una prueba oral bien llevada, ¿qué te permitiría a ti poder visibilizar? La posibilidad de resolución de problemas concretos en un tiempo real, conocer el carácter, la idoneidad del postulante y hacer una suerte de complemento entre la primera nota y la segunda nota. Y esto sí ayudaba a la prueba oral, porque se podía ver claramente que un candidato que tuvo una mala nota luego tenía otra buena nota, y era un mecanismo interesante para ver si es que, incluso si es que ven irregularidades en la calificación. Una prueba oral bien llevada sí nos permite una evaluación efectiva del candidato. En este caso, podría haberse reemplazado la prueba oral con otro mecanismo de evaluación del candidato, un mecanismo de evaluación quizás in situ, o algún tipo de cuestionamiento, de presentación de la idoneidad del candidato, para que la gente le conozca, para que pueda hablar frente a la ciudadanía, y etcétera. además Es un hasta para inserto. saber cómo cómo, ¿Cómo se cómo expresa? se desenvolvería en un estrado de juicio, por ejemplo. Es decir, Por supuesto, porque estos son cargos que tienen presión, ¿no es cierto? Entonces, ver cómo funciona el candidato bajo presión, cuáles son sus destrezas de expresión oral, cómo puede responder a preguntas difíciles frente a un público en un tiempo determinado. Es decir, sí te ayuda a ver ciertos rasgos de preparación, de idoneidad y de reacción en espacios y en tiempos con alta presión. Eso. Entonces, sí despierta alarmas, porque el resumen de esto no es la prueba oral como tal. El resumen es por qué quieren quitar un mecanismo de evaluación que permite a la ciudadanía conocer la idoneidad y la preparación del candidato. Cuando siempre se ha hecho, sí, siempre se ha hecho pruebas de dos vías. En otros países del mundo también este tipo de concursos cuentan con la doble prueba escrita y luego la oral. Entonces, sí despierta alarmas en el contexto que hemos mencionado anteriormente, porque están quitando los mecanismos de evaluación. Además de eliminar esta prueba práctica y oral que propone en este borrador reglamento del consejero Verduga, también propone, por ejemplo, evitar críticas a candidatos basadas en denuncias sin resolución firme, protegiendo a abogados y jueces de ser descalificados por casos pasados que no tienen sentencia. Y también busca facilitar la postulación de candidatos que residen en el extranjero, permitiéndoles presentar, por ejemplo, una declaración juramentada en su consulado. ¿Cómo vemos esos cambios, Lolo? A mí, Vero, el punto probablemente que más me preocupa es el primero que tú acabas de mencionar, que es esto de impedir que las impugnaciones que se presenten sin una resolución en firme puedan ser procesadas. Porque muchas veces, primeramente, tú puedes tener un candidato profundamente cuestionado, profundamente carente de idoneidad, que todavía no haya sido condenado. Pensemos en el caso de Wilman Terán, altamente cuestionado, totalmente improbo, totalmente carente de confianza y respeto de la ciudadanía, pero no tiene sentencia. Claro. Entonces, bajo este argumento, este tipo de personajes podrían transitar por el concurso sin ningún tipo de impugnación. Hay gente que te dice, ya, pero el principio de presunción de inocencia, que yo sí creo que es importante en el marco de las condenas penales, pero tenemos que recordar qué es lo que estamos seleccionando. a O ver, sea, estamos seleccionando al titular de la fiscalía, a una persona que tiene que complemento ser esto. suficiente No se prueba. podrá imputar la falta de probidad notoria por la simple presentación de denuncias que no posean una resolución administrativa en firme o sentencias judiciales ejecutoriadas. Ese es un poco le pongo el complemento a esto. Así es, ese mismo es, querido Milton, Ah,
la disposición. Entonces, a mí sí me preocupa, por ejemplo, que un caso de un candidato como Wilman Terán, por ejemplo, que tuviera algunas denuncias ya o que ciertas cuestiones relacionadas a su idoneidad y su probidad supieran abogados o supieran personas que estuvieran vinculadas o conocedoras de su trabajo, entonces no la pueden presentar porque no hay una decisión en firme. Por ejemplo, pueden haber casos de docentes que han incurrido en acoso sexual y a veces las víctimas en ese momento no lo mencionan. Pueden haber casos de profesionales que hubieran estafado a sus clientes y aquello no necesariamente se denunció oportunamente. Entonces, yo creo que el ente que evalúa estas impugnaciones tiene que hacer un ejercicio serio de considerar o no la veracidad de la impugnación y por eso mismo hay este espacio, ustedes han visto, abierto, público, para presentar las impugnaciones, para que haya la posibilidad de que el candidato contradiga esas impugnaciones. Y sobre eso yo creo que es suficientemente válido, por ejemplo, en el concurso, en la anterior renovación parcial de la Corte Constitucional. Estos espacios de impugnación son espacios, en realidad, donde la gente, la ciudadanía, no los utiliza mayormente. No hay muchas impugnaciones. En la designación del titular de judicatura hace poquitos días, hubo como 4 impugnaciones, de las cuales solo asistió una a la audiencia. Eso iba justo a decir. Entonces, No se tampoco es algo presentan que impugnaciones que se presenten, pues. impugnaciones que se presenten y que luego se presenten a la audiencia oral de impugnación. Claro, y las sustenten y las discutan, porque a lo mejor podríamos evitarnos varios dolores de cabeza y tener y tener a funcionarios que tienen tela de duda. Y yo creo que el proceso de impugnación es distinto de aquellas cuestiones que más formales. El proceso de impugnación ciudadana permite al ciudadano que conoce temas que podrían poner a prueba esa idoneidad a que se lo ventile. Si es que ya hay una decisión en firme, si es que ya hay una sentencia condenatoria, el proceso de impugnación en realidad sería insuficiente porque el solo hecho que existan estas decisiones condenatorias al ente que elige a la comisión calificadora ya debería ser causal automáticamente de destitución. Entonces, la otra lectura que le podemos dar a esto es que si es que existen sanciones penales o administrativas en firme que no han sido impugnadas, el candidato podría seguir, porque la existencia de una sanción penal o administrativa en firme debería ser causal automáticamente de no continuar en el concurso. Entonces, ¿por qué requieren esta doble análisis, no sé, de las sanciones administrativas y penales, que ya de por sí sería causal de descalificación, pero además sobre esta es la impugnación ciudadana? Pero Entonces, la impugnación ciudadana no tiene sentido, se le está claro, confundiendo pero con una sanción. hay cosas que pasan, por ejemplo, en el concurso de defensor público. Recuerda que hubo un desfile de personas que cada uno era peor que otro. Cada uno era más cuestionado que otro, que sin visa, que con esto, montones de cosas. Y los consejeros de participación decían, es que no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. O sea, iban a elegir una autoridad con alta probabilidad de que sea incluso procesada penalmente. Claro, y lo que pasa es que el Consejo de Participación Ciudadana, y me da mucha pena decir esto, pero creo que es del sentir de la mayoría de los ecuatorianos, el Consejo de Participación Ciudadana es evidente que no está actuando de manera legal, sino de manera política, y me atrevo a decir a veces ni siquiera de manera política, sino a la luz de sus propios intereses personales. A mí sí me sorprende, Milton, yo también lo decía hace pocos días, cómo es que en el concurso del defensor público, donde las 3 primeras personas eran altamente cuestionadas por vínculos con delincuencia totalmente evidentes. En ese caso no se pudo hacer nada y bueno, fue como ya nada y les tocó que estas personas sean posesionadas, pero cuando se trata del titular del Consejo de la Judicatura, sí lograron por lo menos revisar esa decisión y tomar una decisión distinta. Entonces, ¿qué motivó que en el un caso no se pueda hacer nada en un concurso que tiene más o menos un marco procedimental idéntico y en el segundo sí se haya podido convocar a una nueva sesión donde esa primera resolución que designa la doctora Dunia Martínez pueda ser revisada? ¿Por qué no se hizo? Entonces, la respuesta es evidente, porque en ese momento el Consejo de Participación Ciudadana no le convenía, no le pareció, no quiso hacer algo que luego en el concurso en el proceso de selección del titular de judicatura sí lo hizo. E insisto, Milton y querida Vero, en este contexto, poner un concurso en manos del Consejo de Participación Ciudadana es altamente riesgoso
Y más aún cuando es este consejo el que está haciendo las reglas del juego. Otras cosas que me llaman a mí la atención, el tema del ciudadano extranjero a mí me llama la atención, no porque los extranjeros no puedan participar. Me parece a mí que cuando fue el concurso de integración completa de la Corte Constitucional en el año 2019, que recordarán que yo participé, yo tengo la impresión que uno de mis compañeros en ese proceso, que finalmente pasó e integra actualmente la Corte Constitucional, me parece a mí que él no vivía en Quito en ese momento. Y eso no está mal, porque pueden haber ecuatorianos que estén haciendo un doctorado en Europa, que estén trabajando en un organismo internacional, en Estados Unidos, por ejemplo, que tengan la idoneidad y probidad para participar en un concurso y se les debería, por supuesto, que dar las facilidades para que se postulen. Ahora, la forma tan insistente, porque uno podría presentar estos documentos por un formato electrónico, como se hizo, por ejemplo, en la Corte Nacional, y estas redundancias no serían necesarias, pero la redundancia que se hace en la postulación de alguien en el exterior quizás prende las alarmas. Pero yo no creo que esto está necesariamente mal. Quizás en el exterior haya personas probas que no estén involucradas en todas las situaciones altamente cuestionables que vemos en el día a día. Quizás es hasta mejor que venga alguien que no está viviendo en Ecuador. Otras cosas que me parecen importantes, por ejemplo, es el tema de que, a pesar de que la Constitución establece que por lo menos se va a tratar de ayudar a garantizar la paridad en el concurso, no hay ninguna disposición de acción afirmativa que se refiera a mujeres y que se refiere a indígenas en la propuesta de Verduga. A mí me sorprende que personas que se dicen que pertenecen a movimientos sociales o a ideas más relacionadas hacia el socialismo hayan excluido a las mujeres y a los indígenas de este proceso. Esto ya no es algo, y yo sé que para muchas personas es un tema menor el tema de la acción afirmativa, pero es que hoy por hoy, a 2024, se tiene que asegurar esa paridad y esa paridad no se está asegurando. Entonces, como no se asegura esa paridad, mi pregunta es, ¿a quién se quiere favorecer? Ya, Es esa es la la, no inclusión de esos puntos adicionales por paridad de género y por pertenencia a una comunidad indígena, por ejemplo, o ser de nacionalidad indígena, sí te llaman las alertas de parecería ser que están tratando de favorecer a alguien. Entonces, estas normas creo yo que no hay que, o esta propuesta no hay que leerla, digamos, individualmente en sus articulados, sino como tratar de leer en el contexto del propio reglamento y del contexto del Consejo de Participación Ciudadana actual. Entonces, no es descabellado que nosotros aquí tres estemos preocupados porque tal vez quieren poner a alguien a dedo, como se dice comúnmente, porque ya parecería ser que lo vienen haciendo hace rato con otros procedimientos. bien, sí, y bueno, es bueno que se prendan las alertas. Vamos a ver qué caso hacen a esas alertas, les importa poco, porque aquí se trata finalmente de que el fin justifique los medios y la mayoría gana, y mayoría ya existe. Así que estaremos pendientes. Gracias, Por María Dolores. supuesto. A ustedes, mi querido Milton y mi querida Berito, yo les invito a ustedes a que sigamos en conjunto con la sociedad civil muy de cerca estos concursos, que no nos vuelvan a madrugar con candidatos impresentables, entender el rol importantísimo de la Fiscalía en el contexto actual, así que seguiremos nosotros también vigilantes y por supuesto contando con ustedes siempre para esos procesos de fiscalización ciudadana. Muchas gracias por asistir. Un abrazo. A ustedes, un abrazo. María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia, abogada.